Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Bueno, para hoy Dios nos ha regalado una palabra que nos va a bendecir muchísimo. El tema es Dios visita sus promesas. Más el título de esta predicación, he titulado Monte Sinaí, un encuentro con el Señor. Y aquí quiero que prestemos atención a toda esta imagen que tenemos. Mire ese monte, mire ese cielo como está, mire esa zarza y el fuego que hay en esa zarza. El monte Sinaí es un ícono de lo que Dios hizo en medio de su pueblo. Y quiero que vamos a estudiar todo este tema, es algo profundo, pero que nos da una esperanza bastante grande de que Dios visita sus promesas, se acuerda de lo que Él ha dicho y cumple. Por eso dice la Escritura que el que guarda a Israel no adormece jamás. Y quiero que me acompañen. Mire, ese cielo está como si se estuviera incendiando. Dice las Escrituras que cuando Jehová vino a visitar a su pueblo, descendió sobre el monte Sinaí y el monte humeaba, echaba relámpagos, rayos, se llenó de una presencia de Dios tan fuerte que el pueblo de Dios tuvo temor. Entonces vamos a ver toda esta historia. Mira, primero que todo, fue en el Sinaí donde Dios se le apareció a Moisés. Y eso está en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 5 al 6. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mire que aquí nos está reflejando y nos está narrando que Dios se le apareció a un hombre. Pero preste la atención en el discurso que Dios está teniendo a la hora de expresar sus ideas con Moisés. Y le dice, yo soy el Dios de tu padre. Y le dice, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué le recuerda eso? Porque Abraham fue hecha la promesa. Abraham era un ancianito que tenía una mujer que ya también estaba de edad, era estéril. Dice que Abraham tenía como 100 años y Sara 90. O sea, era imposible de que tuvieran descendencia. Pero Dios le dio una promesa. Le dijo que su descendencia sería como las estrellas y la arena. Y presten atención a esto, porque Dios finalmente visitó su promesa. Y entonces le dice a Moisés, Moisés, ¿quién era? Un hebreo que había sido adoptado por una de las hijas de Faraón, la hija de Faraón. ¿Y qué pasó? Que él llevaba sangre hebrea. Sobre él reposaban las promesas. Y como Faraón, el de esa época, intentó matarlo desde niño, lo pusieron en el Nilo, en una cesta, y llegó hasta donde estaba la hija de Faraón, y lo adoptó. Miren qué tremenda cosa. Pero él llevaba la sangre hebrea, o sea, era descendiente de Abraham, y sobre la simiente de Abraham eran las promesas de Dios. ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús. Usted y yo somos colombianos, y algunas personas que van a escuchar este mensaje, póngale la nacionalidad suya, peruano, ecuatoriano, chileno, argentino, europeo, asiático, como usted quiera.
Pero si cree en Jesús, usted hace parte de la simiente bendita. Y sobre usted y sobre mí reposan estas promesas. Y entonces Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios de tu padre. Le dice a Moisés, perdón. Yo soy el Dios de tu padre, Abraham. La promesa que le dio a Abraham, finalmente se la cumple en Isaac, de una pareja de viejitos, y además que Sara era estéril. Dios le da un hijo, Isaac. De Isaac saca dos naciones. Jacob, quien sería llamado Israel, y Esaú. Por eso es la pugna tan tremenda entre los israelitas y los palestinos. Pero escuche bien, Dios se encarga de escogerle la mujer a Isaac. Y el mes que viene, en el mes de mayo, mi esposa va a dar una predicación que se llama Escogida por Dios, donde va a resaltar lo que Dios habla acerca de la mujer cuando Dios la escoge. No se la vayan a perder, va a estar poderosa y muy buena. Mira, Dios se encargó de escoger a Rebeca, de escogerla y de hacer que cumpla ciertas características que el siervo de Abraham, al haber hecho un pacto con Abraham, le pide a Dios. Y esas características fue el servicio. 2 sería que venga de la familia de Abraham. 3 que tuviera agua para brindarle a él y a sus camellos. 3 características fundamentales que eso las irá desglosando mi esposa en su tiempo. Mire cómo es esto. Y entonces le dice, yo soy el Dios de tu padre Moisés, de Abraham, el descendiente de Abraham, Isaac, y el descendiente de Isaac, Jacob. Esaú no quiso nada con Dios, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Se la vendió a Jacob. Jacob significa usurpador. Y Jacob se levanta con esa bendición porque Rebeca era entendida en las cosas de Dios. Y cuando llegó el tiempo de la bendición, Dios le habla a Rebeca y hace que Rebeca le diga a Jacob que engañe Jacob a su padre Isaac para recibir la primogenitura. Dios en su justicia, obrando. Por eso es importante tener una buena mujer al lado, una mujer de Dios, una mujer que Dios la haya escogido para uno. Porque esa mujer va a tener cambios de bendición sobre la vida de uno. Lo mismo con el hombre. Mujeres, es importantísimo tener al lado de ustedes un hombre que Dios les haya escogido. Porque Dios lo llevará a ser el sacerdote de la casa como debe ser. Y entonces mira, aquí arranca todo esto. Dios visita la promesa que le había hecho a Abraham mucho tiempo atrás. Eran solamente una pareja de ancianos. Y Dios le prometió que su pueblo, su descendencia, sería más grande que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y así hoy te digo, Dios visita tus promesas, las promesas que Dios te hizo a ti y que me hizo a mí. Y ciertamente se materializarán. Cosa que acompáñame en esta predicación, porque lo que Dios te prometió no está muerto. Y así como Dios descendió sobre el monte Sinaí y se le presentó a Moisés en forma de zarza, Dios viene sobre tu vida para cumplir las promesas que Él ha dicho, porque Él es sí y amén. En Jesús las promesas de Dios son verdad y vienen en cumplimiento. Continuemos. Mira, el monte Sinaí, aquí lo puedes ver.
es un ícono de lo que es la cultura hebrea. Tanto así que aquí puedes ver una edificación. Ese monte es supremamente representativo. La montaña de Moisés, le llaman, el lugar sagrado para las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Ahí es donde Dios se le aparece a Moisés. Después de un tiempo de 400 años de silencio, donde el pueblo de Dios había sido esclavo, había sido víctima de maltrato, de violaciones, de asesinatos. Los abusaban, los trataban peor que animales. Ahí fue donde Dios se le apareció a Moisés y le dijo: te voy a usar para liberar a mi pueblo. Y confrontó a los dioses, o sea, a los espíritus inmundos, a los que adoraba Egipto, y confrontó el poderío humano. Doblegó a Faraón, lo destruyó a él y a sus ejércitos. ¿Qué Dios nos está hablando ahí? Que Dios va a visitar nuestra vida y va a quitar todos los que nos están haciendo frente, todos aquellos que nos tienen esclavizados: el pecado, el enemigo, las circunstancias, la muerte, la desgracia, la pobreza, la miseria, la enfermedad. Todo lo va a confrontar Dios y viene un tiempo de libertad. Por eso dice la Escritura: regocíjate, hija de Sión. Oh moradora, levántate y regocíjate, porque el Señor tu Dios ha venido sobre ti con grandes nuevas de liberación, de sanidad, de resurrección, de restauración, porque el que guarda a Israel no adormece jamás. Y entonces encontramos que en el monte Sinaí levantaron un monasterio, el monasterio de Santa Catalina. Mire cómo es esto tremendo. El hombre siempre ha tratado de buscar un camino a Dios, y esa es la religión. Mas Dios no ha determinado eso para el hombre. Dios mandó su camino, su verdad y su vida, que es Cristo Jesús. Y nosotros como ministerio debemos tener en cuenta que nuestra identidad es Jesús, la simiente bendita que Dios prometió a Abraham. Y de ahí se desprenden todas sus promesas. Continuemos. Préstele atención, esto está poderoso. Miren. Abraham y Sara, lo encontramos en Génesis. Miren lo viejitos que eran. Luego encontramos: Abraham sacrifica a Isaac. Escuchemos esto. Dios da una promesa a este viejito, la cual su mujer, que ya era anciana, no creyó. Cuando Dios le dice a Abraham: y tu mujer dará a luz un hijo, Sara se ríe. Se rió por incredulidad. Sara no vivía por fe, Sara vivía por cultura. Y así hay muchos. Pero escuche bien, Dios honró la fe de Abraham. Por eso dice en las Escrituras que Abraham es el padre de la fe. Porque ese viejito le creyó hasta las últimas consecuencias. Y escuche bien, Dios le da a Abraham su premio, su promesa, Isaac. Pero antes, Sara lo hace pecar con Agar. Le dice: no, yo veo que no voy a poder tener hijos y Dios te prometió un hijo. Y bueno, ahí la costumbre dice que mi sierva, ella puede dar a luz por mí y yo lo adopto. Y ahí tendrías la promesa de Dios. Mire cómo es el diablo. Te dice: con que Dios te ha prometido, yo te puedo dar eso y ayudar a cumplir la promesa de Dios. Así como a Sara con Abraham. Mas Dios fue claro. Y Dios dijo: no es a través de Agar, es a través de Sara. Pero no lo quiso escuchar hasta, escuche bien, Sara no quiso escuchar esa promesa, porque no tenía fe, hasta que Dios visitó a Sara y hace de que tengan un hijo llamado Isaac. Y entonces,
Cuando ve esto, Sara, festejándole un cumpleaños a Isaac, ve que Agar e Ismael, que es el otro hijo de Abraham, a causa de la desobediencia de Sara, ve que se le burlan a Isaac. Y Sara se llena de furor y expulsa a Agar y a Ismael al desierto. Eso era condenarlos a muerte. Y entonces le arma el problema a Abraham. ¿Y qué aconteció? Abraham ora. Y Dios le dice, no tengas miedo en expulsar a Agar y a Ismael. Yo me encargaré de ellos. De Ismael haré una gran nación, porque es descendiente tuyo. Dios promete y se acuerda. Cuando Dios ve a nuestros hijos y sabe que nos ha prometido cosas, vienen todas las promesas de Dios sobre nuestras vidas y bendice a nuestras descendencias. Dice la escritura que Dios es celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero ¿qué acontece? Así también, cuando nosotros le agradamos, ve a nuestros hijos y se acuerda de las promesas y bendice nuestras descendencias, nuestras generaciones. Escuche bien, pasamos de que Abraham estaba con Sara y Dios les prometió tener un hijo. Pasamos a que ya lo tiene y de repente Dios le da un sueño a Abraham y le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único. Escuche bien. Le dice, sacrifícame a tu único hijo, a tu unigénito. Porque Isaac es el unigénito en el espíritu, no Ismael. Mire cómo es esto de tremendo. Y entonces, ¿qué acontece? Donde Abraham le diga a Sara, el que era sacrificado era Abraham. Abraham le tocó guardar silencio. Y le dijo que Dios había mandado que sacrifiquen y que se iba con Isaac. Pero nunca llevó un cordero. Pero siempre su fe estuvo puesta de que Dios le iba a proveer. Y cuando levanta el cuchillo para descargarlo sobre su hijo, el ángel de Jehová se le aparece y le dice, detente, Abraham. Ya el Señor ha visto que le temes y tu fe te ha sido contada por justicia. Pero también hay que resaltar la actitud mansa de Isaac. Cuando se dio cuenta que no había cordero que sacrificar, se dejó atar sus manos, sus pies, y se puso en el altar del sacrificio. Isaac es la simbología de Jesucristo, nuestro Señor, el unigénito, nuestro Salvador. Fue como cordero al sacrificio, voluntariamente, puso su vida. Y luego Dios provee un carnero y encuentran a un cordero que está enredado y lo sacrifican en vez de Isaac. Y esa también es simbología de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, mira, partimos de esto. Si tenemos fe en Jesús, somos herederos de las promesas que Dios le dio a su pueblo, a Abraham y a su descendencia, a través de Jesucristo, la simiente bendita de Abraham. Entonces, mire cómo vamos. Escuche bien, continuemos. ¿Qué promesa le dio? Mira, Génesis, capítulo 22, versículo 17. Dice, te bendeciré muchísimo. Y escuche bien, esta promesa es para ti y para mí. Y las promesas que hay en la Biblia son para ti y para mí, si creemos en Jesús. Entonces ponle tu nombre. Dios hoy nos dice, te bendeciré muchísimo. Tu descendencia será tan numerosa
Escuche bien, será tan numerosa como las estrellas del cielo. Mire lo que dice Dios, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y eso es lo que Dios dice. Dios es tremendo. Dios es grande. Por eso, Dios se encarga. De hecho, me están diciendo una promesa que Dios está diciendo proféticamente, pero eso lo diré aparte por el interno a la persona, a lo que acaba esta predicación. Escuche bien, Dios te está prometiendo y me está prometiendo que nuestra descendencia será como las estrellas del cielo. Pero también en el mismo capítulo del libro de Génesis, versículo 17, también dice, tu descendencia será como la arena del mar. Mire cómo es de tremendo. De una pareja de ancianos estériles sacó una nación poderosa. Continuemos. Luego, después de Isaac, llega el tiempo donde nace Jacob y Esaú. Dice que en el vientre de Rebeca se movía horrible ese vientre. Y era que estaban batallando dos naciones. Y cuando nace, escuche bien, cuando nace Esaú, Jacob nace cogiéndole el calcañar, o sea, el talón. Mire cómo es esto de tremendo. En Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 30, dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Préstele atención. Dios va a exigir y va a demandar de nosotros que nos esforcemos, que peleemos, que no seamos cobardes, que luchemos por nuestra bendición. La gente quiere que la bendición le llegue sentado o acostado. No, la fe en Jesús nos esfuerza. Por eso el Señor se le apareció a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Mira que demando que estudies esta palabra y la pongas por obra. Entonces harás prosperar tus caminos. Y aquí nos menciona esta historia bíblica, nos está mencionando acerca de que Jacob tuvo que pelear con un varón hasta que rayaba el alba, o sea, toda la noche. Y en estas estamos. Este ministerio está luchando en medio de una oscuridad, porque el enemigo se había levantado a derribarnos, a zarandearnos. Pero llegó el tiempo de la bendición. Rayamos hasta el alba y aquí estamos luchando. Y cuando el varón vio que no podía con él, o sea, que no podía contra Jacob, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Escuche bien, ¿por qué este ser espiritual le dice a Jacob o le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Porque cuando Dios va a tocar nuestras vidas, cambia nuestro nombre, porque los nombres tienen significado espiritual. Por eso le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le responde, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, porque Jacob significa usurpador, sino Israel, porque Israel significa el que lucha contra Dios, contra el hombre, y gana. Mira, dice, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo,
declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dios quiere que nos esforcemos por su presencia. Dios quiere que nos esforcemos para alcanzar sus promesas. Dios viene a visitarnos, pero quiere ver un pueblo que está alerta, que está sediento, que está hambriento por su presencia, que anhela su corazón, que quiere escuchar los latidos del corazón de Dios. Un pueblo que lo anhela, un pueblo que busca. Como la mujer busca a su marido en la intimidad, así Dios quiere verte, anhelante, lleno de deseo, lleno de amor por Él, lleno de esa necesidad de Dios. Entonces, Dios vendrá, te visitará, te cambiará tu nombre y te bendecirá. Porque ciertamente luchamos contra los hombres y contra Dios, y Dios nos hace vencer. Porque es su promesa, es su promesa, es su palabra. Dios no es hombre, dice la Escritura, ni hijo de hombre, para que se arrepienta o nos engañe. Él va a cumplir. Continuemos. Mira, todo empezó en el monte Sinaí. Se le aparece Moisés. Pero antes de eso, empezó con una pareja de ancianos. Y fue la promesa dada a Abraham. Y Dios fue utilizando descendientes de él para traer libertad a su pueblo. Y hoy hablamos de este pueblo, Israel. Israel tiene la estrella de 6 puntas, que son o significa la estrella de David. ¿David quién era? ¿O quién fue? Un rey que agradó a Dios, que tenía un corazón como el de Dios. ¿Y cuál era la característica de ese corazón? Que cuando cometía un error, lo reconocía y se arrepentía y se volvía a Dios. Un corazón que reconocía la necesidad de Dios. No era que David fuera perfecto, para nada, pero tenía un corazón de adorador. Y entonces le pongo, el que guarda a Israel no adormece. Mira este pueblo. ¿Cuántas veces han intentado destruirlo? No solamente fue Faraón en Egipto, no solamente fueron los babilónicos, los persas, los romanos, los asirios, sino que también apareció después Adolf Hitler y no los pudieron derribar. Mataron muchísimos, pero no lograron exterminarlo. Y así sucesivamente. Las guerras santas que se suscitaron y demás. Pero vive el Dios que mantiene viva la promesa a Abraham, su siervo. Por eso hoy tú y yo hablamos de Jesús, su Hijo, porque somos adoptados. Tú y yo somos la promesa de Dios. Y Dios se va a encargar de visitar sus promesas y bendecir sus promesas y cumplir sus promesas. Mira este pueblo, Israel, una nación. Hace poco sufrieron un ataque. El 7 de octubre del anterior año, si no estoy mal. Imagínense lo que pasó. Entró Hamás e hicieron una masacre. Y no han podido. Y cada vez Israel se fortalece más. Porque el que guarda a Israel no adormece jamás. Lo mismo con usted y conmigo. Intentan dañarnos, intentan destruirnos, intentan acabarnos. Pero el que guarda a Israel no adormece jamás. Él está visitando las promesas que nos ha dado. Continuemos. Quiero que vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 16 al 20. Y ahí vamos a ver esta historia bíblica. El Señor desciende sobre el monte Sinaí. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
Vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué Dios había llamado a Moisés? Porque el pueblo decía, no, estamos aburridos de Moisés. Moisés y Aarón no son los únicos a través de los cuales Dios habla. Pues Dios se manifestó en respaldo a su siervo Moisés. Porque decía, no, nosotros queremos que Jehová nos hable a nosotros también. Y entonces cuando descendió y empezó a hablar, el pueblo tuvo tanto miedo que dijo, no, síguenos hablando a través de Moisés. Y es un privilegio que tenía Moisés. Dios le hablaba cara a cara. ¿Qué se necesita para que Dios nos hable cara a cara? Dos frutos del Espíritu: humildad y mansedumbre. Escuche bien. Hay mucha gente que se la tira de humilde y nunca ha podido escuchar una voz de parte de Dios, ni tener visión. Hay otros a los que critican de ser altivos, pero Dios les vive hablando. Ahí está la diferencia. Dios ve lo que tú y yo no vemos. Y mire cómo es eso. Dice que Moisés hablaba y Dios le respondía. Qué poderoso es. Sería de gran ayuda en nuestros tiempos que usted hable y Jehová le responda. Que usted hable y Jesucristo le responda. Y que usted hable y el Espíritu Santo de Dios descienda y obre respondiendo. Es algo muy poderoso. Mire cómo es esto de poderoso. Es algo muy, muy fuerte, tremendo, ¿no es cierto? Y eso es lo que necesitamos. Este monte humeaba, este monte echaba rayos, relámpagos, de todo. Escuche bien lo que tengo que decirle de parte de Dios, porque es poderoso. Mire, Dios descendió sobre este monte, derramando su gloria y su presencia. Pero quiero que ahondemos en su presencia. Continuemos. Mira, la Shekinah, la presencia divina continua. Y en Números 9, capítulo 9, versículo 16 dice, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Te voy a explicar lo que nos quiere decir aquí. Cuando esté la presencia de Dios, la gloria será una nube. Pero cuando estén las tinieblas, porque escucha bien, dice que cuando Jesús tenía que ser entregado y cuando estaba en el monte de los olivos orando, una tiniebla cubrió a Israel. Espiritualmente hay lugares como los valles. Hay tiempos como el Kairos y el Cronos. Y cuando el adversario está fastidiando tu vida, las tinieblas están espesas. Pero cuando esté así, recuerda, el Señor está en forma de columna de fuego para protegerte. Dice que esa columna de fuego no dejó avanzar a los egipcios y a sus ejércitos. Y los hirió tan gravemente que zafó las ruedas de sus caballos, de sus carros. Imagínense. Pero en el día, cuando está la bendición de Dios, el Señor también está en forma de nube para protegerte, para bendecir.
para proveerte, mandaba el maná. Él en todo tiempo tiene cuidado de nosotros. Y entonces mire aquí la imagen. Una tienda de una casa y el fuego. El Señor está con nosotros en forma del fuego del Espíritu Santo de Dios. Él está con nosotros. Debemos cuidar como nación, como ministerio. Debemos cuidar la presencia del Dios Altísimo. Que el fuego de Dios no se apague en nuestros corazones, ni en nuestras vidas, ni en nuestras familias, y mucho menos en nuestro ministerio. Porque ese fuego es la presencia de Dios. Así como se le apareció a Moisés, debemos cuidar ese fuego. Continuemos. Mire, por favor, mire ese monte lleno de luz, de rayos, de relámpagos, de una espesa nube. Pero por favor, mire las cabezas de todos los integrantes del pueblo de Israel. Impresionante. Dios cómo cumple sus promesas. Imagínense, pongamos un poquito en los zapatos de Dios. Dios viene a visitar a su pueblo y se acuerda de aquella promesa que le dio a Abraham. Tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 1, describe la gloria de Dios, que es estar en la presencia del Santo de Israel, del gran Jehová de los ejércitos. En el versículo 24 al 25, vamos a poder discernir por qué nos menciona en la anterior diapositiva. Volvamos acá, en Éxodo 19, capítulo 16 al 20. Exactamente en el 19 dice, el sonido de bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trompeta. Mire, volvamos. En el versículo 24 al 25, en estos versículos, en el primer capítulo del libro de Ezequiel, dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Escuche, la gente dice, oí a Dios, y ni siquiera pueden distinguir cuál es el timbre de la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno es diferente, pero son uno solo. ¿Y por qué nos habla de que cuando movía sus alas? Cuando nos describe en el libro de Ezequiel, capítulo 1, nos describe lo que pasa en la gloria de Jehová, en la presencia del Dios Altísimo. Describe que Dios tiene alas llenas de ojos. Porque nos habla de los 4 seres vivientes, que son los rostros de Dios. El rostro del Hijo del Hombre, que es la representación de Jesucristo. El de león, que es la representación del león de la tribu de Judá, que también es Jesús. El del águila, que es Dan, el rostro profético de Dios, juicio y justicia de Dios. Y el otro, el último, el buey, el hijo menor de Jacob. Rubén, el hijo del hombre, el alfa, el buey. Acuérdese, Benjamín, el menor, la omega, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y mire cómo es esto. Y dice que se escucha como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Cuando se paraba, bajaba sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz que arriba de la expansión que había sobre las cabezas. Imagínense cómo es esto. Dios es muy simbólico en su escritura. Por eso es importante también conocer acerca de la semiótica para poder hacer una buena hermenéutica de las escrituras. Mire, el pueblo vio la gloria de Jehová y les dio miedo.
porque es demasiado poder. Es muy fuerte. Es poderoso y tremendo. Qué chévere que un día Dios nos hablará así de fuerte y de poderoso. No sé usted, pero a mí sí me encanta experimentar las vivencias que Dios nos da. Es donde más uno es edificado en la fe y donde más comprende las escrituras. Continuemos, por favor. Mira, en el Salmo 24, capítulo 24, versículos del 3 al 5, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dios nos está llamando a su monte santo, al monte del testimonio, pero necesitamos tener limpio las manos y nuestro corazón. Necesitamos que Dios nos lo purifique, que lo trate y que nos sane. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Debemos ser limpios de alma. El que recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Usted quiere recibir bendición? ¿Usted quiere recibir justicia? Ya sabe lo que tiene que hacer. Limpie sus caminos. Limpie sus manos. Deje que Dios limpie su corazón. Y pídale que limpie su corazón. Y deje que Dios obre. Pídale que su alma no se eleve a cosas vanas. Y cuídate de no jurar con engaño. Sal de la vanidad de este mundo. No te estoy diciendo que salgas de este mundo. Te estoy diciendo que salgas de la vanidad de este mundo. Y de toda ese círculo vicioso que te aleja de Dios. Y entonces Dios te hablará y te bendecirá. Continuemos. ¿Qué fue lo que hizo? Mira lo que hizo a través de Jesucristo. Es tremendo. Hablamos de dos pactos. En el primero, en el Sinaí, Dios le da a Moisés las escrituras, las tablas, los 10 mandamientos. Y hace un pacto. Y dice, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere que lo amemos sobre todo. No significa que no amemos a nuestros seres queridos, sino que Dios debe ocupar el primer lugar. El primer mandamiento de las escrituras, Dios nos demanda que lo amemos sobre todas las cosas. Pero si averiguas, el primer mandamiento de los satanistas no es amar a Satanás, ni adorarlo. Dice, te amarás a ti sobre todas las cosas. Cuando el hombre se vuelve en esa vanidad, a adorarse, está sirviendo al diablo. Por eso, no debemos permitir que nos digan que somos los grandes siervos o que somos grandes. Nosotros somos solamente seres humanos que necesitamos de Dios, escogidos por Dios e instrumentos de Dios. Nada más. Dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. ¿Cuáles? Las de pan sin levadura, la de las tiendas. Tantas fiestas que hay. Honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando los deshonras, estás deshonrando a Dios y luego quieres bendición. No matarás. Tengamos cuidado. No solamente se mata con una pistola o un puñal o a golpes. Con la lengua también se mata. No cometerás actos impuros. Ten cuidado. Aléjate de la pornografía. Aléjate de toda desviación sexual. No robarás. No darás falso testimonio, ni mentirás. Imagínense. Y ahí ya nos vamos quedando todos. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. Entre esos, la mujer ajena. Entonces esta era la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y encontramos que es la Torá de los hebreos, donde está en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y muchos se basan solamente ahí y niegan a Jesús. Ahora mira el segundo pacto, en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Dice, anulando
el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El diablo dice, este o esta no te aman, han robado, han adulterado. Y llega Jesús, dice, sí, pero yo colgué esa acta y mi sangre sobre ellos. Mi sangre los limpia, los redime, los sana. Continuemos. Con esto ya terminamos. Mira, qué poderosa es esta escritura. En Génesis capítulo 15, versículo 1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escogido, y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Mira lo que le dice Dios a Abraham. Yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Dios nos dice a nosotros, no teman, entregué a Jesucristo, y Él es tu galardón, y en Él están tus promesas, y en Él está tu bendición. No te salgas de Jesús. Jesús es la simiente bendita que Dios prometió a Abraham. Jesús es la vida, el camino y la verdad. Nadie llegará a mí, dice el Padre, si no es a través de mi Hijo Jesucristo. Yo soy el que soy. Yo soy la vida. Yo doy vida y quito la vida. Acuérdense lo que pasó en Egipto. Vamos al libro de Gálatas. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición. Era importantísimo que Jesús viniera a morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué pasó? Que nos redimió. ¿Nos redimió de quién? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito que cualquiera que muera colgado en un madero. Miren cómo es esto. Dios nos libró de la maldición a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hoy nos dice, acuérdate, yo te di promesas, y en mi Hijo Jesucristo las voy a visitar, y te voy a bendecir. Y ciertamente, cambiaré tu nombre, cambiaré tu condición, y te redimiré, porque mi Hijo Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario, para que tú tengas vida y vida en abundancia. Por eso todo aquel que esté afligido, cobre ánimo, permanezca en Jesús, que Dios va a bendecir tu vida, porque va a visitar las promesas que te ha dado y las va a cumplir. Mire el pueblo de Israel, 400 años en silencio Dios, a causa de su maldad y su rebeldía. Fueron esclavos, maltratados, ultrajados, asesinados. Pero Dios, cuando decidió hablar, cuando decidió aparecérseles, cuando decidió libertarlos, vino con todo su poder y los bendijo hasta que sobrellevó. Así hará con nosotros. Por eso, hoy te invito, vamos a orar. Papito Dios, en esta mañana te queremos bendecir, te queremos adorar, te queremos pedir perdón, Señor, así como lo hizo Daniel. Perdona los pecados de nuestros antepasados. Perdona nuestros pecados y perdona los pecados de nuestros descendientes. Por favor, ten misericordia de nosotros y ven a visitar las promesas que nos has dado. Tráenos liberación, sanidad, restauración, salvación. Señor, lo que está deshecho, vuélvelo a hacer. Lo que el enemigo nos robó a causa de nuestra desobediencia, haz que nos lo devuelva 7 veces más, con intereses. Porque tú eres grande, porque tú eres nuestro Dios. Hoy delante de ti, pongo a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Señor, somos herederos de tu promesa. Creemos en Jesús. Por lo tanto, hemos sido adoptados a través de la simiente bendita que le hablaste a Abraham, Señor. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y es en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Libertador, nuestro Salvador. Es a través de Él
que es nuestro sumo sacerdote. Creemos en Jesús, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Por lo tanto, Señor, reclamamos en este momento los derechos que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario y declaramos que recibimos tu bendición, tu adopción y la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque le costamos la vida a tu Hijo Jesucristo en el nombre de Jesús y declaramos nuestras condiciones de vida cambian ahora para la gloria tuya, porque tu Hijo está vivo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que recibimos tu perdón, tu salvación, tu misericordia, tu gracia y tu vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Yanai Televisión, bajo la gloria de Dios.